Bienvenidos a todos al primer evento del proyecto Fragmentados. Esta noche, junto a Mario Alonso Puig, vamos a intentar responder una de las preguntas más importantes de nuestra época. ¿Qué significa ser humano en la era de la inteligencia artificial? Artificial intelligence. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a cambiar el mundo. Estados Unidos, China y el mundo están invirtiendo billones de dólares en lo que promete ser la mayor herramienta, arma o incluso entidad jamás creada por el humano. El GPT 3.5 era como un niño de primaria. GPT 4 es como un niño de instituto. Pero GPT 5 va a tener el nivel de un doctorado en todas las áreas. Realmente va a cambiar la sociedad en la que vivimos, va a transformar el trabajo, las relaciones personales, va a transformarlo todo. Yo lo vi clarísimo. It's moving incredibly fast. I think we are on some kind of exponential curve of improvement. I think that in the next decade, for example, most diseases might be curable with the help of AI. They underestimate the magnitude of the AI revolution. AI is nothing like print. It's nothing like the Industrial Revolution of the 19th century. It's far, far bigger, and the world is not ready for it. Does humanity know what it's doing? No. I think we're moving into a period when, for the first time ever, we may have things more intelligent than us. You believe they can understand? Yes. You believe they are intelligent? Yes. You believe these systems have experiences of their own and can make decisions based on those experiences? In the same sense as people do, yes. Are they conscious? I think they probably don't have much self-awareness at present. So in that sense, I don't think they're conscious. Will they have self-awareness, consciousness? Oh, yes. I think they will in time. And so human beings will be the second most intelligent beings on the planet. Yeah. Tengo unas preguntas que me encantaría hacerte. Son un poco personales, un poco íntimas, un poco desafiantes. Si me permitís, empiezo con la primera. Claro. Mario, mientras hablamos, la inteligencia artificial ya escribe historias, compone música, produce videos, habilidades que sentimos que nos definen como humanos. Algunos expertos incluso llegaron a plantear la probabilidad de que se vuelvan conscientes en el futuro. ¿Vos qué sentís personalmente frente a esto? Bueno, yo creo que es una pregunta muy oportuna con lo que estamos viendo, y lo que no cabe duda es que va a haber funciones mentales basadas en estructuras cerebrales que, sin lugar a dudas, la inteligencia artificial las va a hacer muchísimo mejor que nosotros. Funciones específicas. Porque puede manejar muchos más datos de manera simultánea, y porque conforme vayan aumentando capas de redes neuronales surgirán nuevas funciones. Ahora, vamos a hablar de la consciencia, muy brevemente para no alargarnos. Nadie tiene ni idea de lo que es la consciencia. Hay dos tipos de consciencia a nivel cerebral. Lo que se llama la autoconsciencia. Por ejemplo, yo sé que estoy aquí, que estoy en un edificio Toyota, que estoy contigo, que estamos dentro de Fragmentados. Eso depende del hemisferio izquierdo. Pero el hemisferio derecho tiene una consciencia de la que no soy consciente. El hemisferio derecho sabe cómo está funcionando mi corazón, sabe la presión arterial que tengo, el porcentaje que tengo de oxígeno y de CO2, el pH de mi sangre. Sabe lo que está pasando en el tubo digestivo. Yo no soy consciente porque me volvería loco si fuera consciente de eso. Y de vez en cuando me lo larga, me lo lanza como una intuición. Por eso dicen I feel in the guts, lo siento en las tripas. La primera consciencia, la autoconsciencia, la capacidad de reflexión, es mucho más digital. Por tanto, es más posible, es más probable, entre comillas, que lo pudiera tener algo que está basado en algoritmos. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, un código 0, 1. Pero la consciencia de lo profundo, la consciencia que nos conecta con la naturaleza,
La conciencia que traspasa nuestra dimensión material, formal, temporal y espacial y nos conecta con lo eterno, con lo inefable. ¿Qué es la conciencia? El hemisferio derecho, eso no podrá tenerlo jamás una máquina. Entre otras cosas porque eso es analógico, eso es diferente, eso es de otra naturaleza. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que lógicamente nosotros entiendo que hemos de dar la bienvenida a la inteligencia artificial porque está siendo de enorme ayuda en medicina muchísimo, por ejemplo. Y lo que tenemos es que aprender a cultivar y no abandonar capacidades tremendamente humanas que nos parece que son menos valiosas que las capacidades más técnicas. Y sobre el tema de la creación artística. Hay dos tipos de creación artística. Hay una creación artística que nace del conocimiento que tienes, de lo que tú sabes, de las cosas que dominas. Es una expresión artística más técnica. Y hay una expresión artística que nace de lo profundo. Nace del alma, nace de un lugar distinto y produce en quien lo contempla y en quien lo ejecuta una experiencia transformadora. Yo soy un enamorado de Van Gogh. Uno de los museos que más me ha impactado es el Museo Van Gogh en Ámsterdam. Las pinturas de Van Gogh no salían de un talento técnico espectacular, salían de una fuerza interna tan grande que era lo que le ayudaba a este hombre a vivir a pesar de la escasez. Ni siquiera él se podía comprar los tubos de pinturas, los mandaba a su hermano Theo. Entonces, la primera, claro que lo podrá sustituir, claro que sí, y lo hará mejor, porque técnicamente tendrá mayores capacidades. El arte que sale del alma, la poesía que sale del alma, desde mi punto de vista, eso es tan humano que no puede proceder de una máquina. Yo creo que muchos estamos hablando y tenemos miedo de que las máquinas nos reemplacen, ¿verdad? Y yo me quedé pensando y capaz que la mayor amenaza es dejarnos confundidos sobre quiénes somos realmente. Si algún día te sacaran tus títulos de médico, de conferencista, de escritor, ¿quién sería ese Mario? ¿Te seguirías sintiendo útil, valioso? ¿Te seguirías sintiendo tú? Si me quitan los títulos, médico, conferenciante, escritor, si me quitan la nacionalidad español, si me quitan las dos funciones más importantes que ejerzo en la vida, que son como padre y esposo, si me quitan todo eso y tengo la sensación de que no soy nada, es que no me conozco. Porque lo más bonito es cuando a ti te preguntan quién eres y lo que contestas es yo soy. No tienes que decir yo soy médico, yo soy. Porque tu esencia, tu yo profundo, no tiene que ver con lo que tienes, un título, una responsabilidad, sino con lo que eres. Pero tu pregunta es una pregunta sumamente profunda, porque muchas personas tan apegadas que están a lo que tienen, los títulos, lo que sea, su historia personal, lo que sea, si les quitas eso, entra en una cosa que se llama vacío existencial o angustia óntica. Quiere decir, la sensación de que desaparecen. No, en ese momento empiezan a descubrir quiénes son. Esa es una de las cuevas a las que tanto miedo nos da entrar y que sin embargo contienen ese tesoro que tanto buscamos. Una de las razones, yo creo que la razón fundamental por la cual, independientemente del éxito que hayas alcanzado en la vida, de los títulos que tengas, del reconocimiento, etcétera, etcétera, por la cual seguimos teniendo una sensación de vacío, es que lo que estamos buscando, que es el ser, lo queremos rellenar con el tener. Y los vacíos del ser no se rellenan con el tener. ¿Sabes una cosa muy importante, Luca?
Para poder conectar con el ser, tienes que estar dispuesto a conectar con tu vulnerabilidad y una vez que has conectado con ella y la has abrazado, trascenderla, ir más allá. Nuestra vulnerabilidad no la queremos reconocer, es la sombra de Jung, porque nosotros vemos ahí nuestra cruz y se nos olvida que más allá de la cruz está la luz. Entonces, yo me gustaría que si no tuviera nada, siguiera teniendo la sensación, la experiencia de que soy todo, lo mismo que eres tú todo, lo mismo que sois todos los que nos estáis escuchando todo, por nuestro propio linaje, porque todos somos luz, pero nos hemos olvidado de ello. Chin, chin. Yo estoy de acuerdo en lo que dijiste de la importancia de ser auténticos y más que nada hoy en día. Pero conozco demasiada gente que estudia carreras que no quiere, que finge interés en conversaciones vacías, que se guardan emociones que los queman por dentro, todo para cumplir con las expectativas de otros. Y a veces parece funcionar por un tiempo. Más atención, más aprobación, más likes. Pero, ¿cuál es el costo que pagás por mantener vivo un personaje que no sos vos? Mira, en una ocasión me pidieron que diera un curso para 25 directores generales de 25 empresas de distintos sectores. El curso era sobre liderazgo porque estaban liderando compañías enteras. Y empezó el programa, duraba el día entero, en una escuela de negocios, y el programa empezó, conceptos generales de liderazgo. Pero algo mágico sucedió. Se generó tal conexión, tal encuentro, tal apertura de esas personas, que el resultado fue que una mayoría de ellos, a pesar de tener un enorme éxito profesional, su vida resuelta, un enorme reconocimiento, en ese entorno de confianza, en ese entorno de confidencialidad, dijeron que no eran felices. Y que todos aquellos que dijeron que no eran felices porque habían olvidado su sueño. Tenían un sueño cuando eran más jovencitos y por lo que fuera personas muy bien intencionadas sin duda les dijeron: si sigues ese sueño te vas a morir de hambre. Y el resultado es que todos aquellos, que era la mayoría, dijeron que ese curso les había servido para volver a retomar su sueño olvidado. No veas la cara de felicidad de todos ellos. Es muy difícil que si sigues tu pasión, si sigues tu sueño, dicen el follow your bliss, como una especie como de energía, no seas feliz. Y si eres feliz, yo considero que has conseguido el mayor de los triunfos de la vida. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ser feliz. Una cosa que me parece tan fundamental hoy en día es, en medio del tanto ruido que estamos, es la naturaleza. Antes mirábamos el cielo para saber qué hora era. Ahora miramos una pantalla y me pregunto, ¿qué perdemos cuando ya no tocamos tierra, no caminamos descalzos, no escuchamos el viento? ¿Y qué lugar le das vos a la naturaleza hoy en tu vida, Mario? Yo he tenido varias experiencias muy profundas con la naturaleza. Una de ellas la tuve en el Mediterráneo. Había tenido una sesión de quirófano muy difícil, había ido todo muy bien, pero agotadora. Una tensión, una cirugía súper complicada. El resultado muy bueno, pero yo estaba agotado. Y tomé el coche y me fui, estaba relativamente cerca del mar, a 1 hora del mar.
me senté en una piedra y me quedé mirando al mar. Estuve como 2 horas mirando al mar. Perdí la noción del tiempo. Volví nuevo. Otras veces, en otra ocasión, en los Himalayas, estaba haciendo un trekking muy sencillito, nada, es alto, pero nada complejo, y tuve una enorme conexión con la naturaleza. Yo admiro profundamente a los pueblos indígenas. He estado con algún pueblo indígena en la selva del Amazonas. El tipo de conexión que tienen con la naturaleza no tiene nada que ver con la nuestra. Es imposible que si la naturaleza no les hubiera revelado algo, hubieran encontrado remedios medicinales tan absolutamente espectaculares. La naturaleza habla, pero hemos perdido la sensibilidad para captar la frecuencia. Por eso, cuando una persona está tensa, cuando una persona está fatigada, cuando tiene dudas, cuando está en una disyuntiva interior profunda, yo recomiendo muchísimo darse un paseo por la naturaleza. Pero no para pensar, sino para quietar la mente. No para darle vueltas al pensamiento, sino para escuchar mensajes que vienen de lo profundo. Es impresionante el impacto de la naturaleza. Es impresionante, entonces, por eso tenemos que cuidarla y sobre todo quererla, porque tú la vas a cuidar si tú la quieres. ¿Y cómo haces tú para encontrar ese espacio en la rutina, en el hábito, en todo lo que hay que hacer para armarte el espacio para de verdad conectar? Mira, yo afortunadamente lo que hago me gusta mucho. Entonces, es verdad que es muy intenso porque yo tengo que viajar mucho, pero es tremendamente satisfactorio. A mí me encanta estar con las personas, me encanta estar contigo hoy. Me encanta tener una conversación contigo y me encanta aprender de mis hermanos de otros países, ¿no? Entonces, el desgaste que tengo por mi trabajo no es un desgaste muy elevado, es un desgaste más por los viajes, ¿no? Por los desplazamientos. Entonces, lo que a mí, por ejemplo, me gusta es caminar entre árboles. Cuando yo vivía en Nueva York, una época, no fue una época larga, cuando estaba convalidando mis estudios de medicina en Estados Unidos, Manhattan es una parte de Nueva York, como todo el mundo sabe, con muchísimos rascacielos. Yo necesitaba ir a Central Park, ponerme a pasear entre los árboles, porque mi cuerpo me lo pedía. Entonces yo procuro darme paseos por jardines, por la calle cuando veo que hay arbolitos, en la medida de mis posibilidades. No siempre me es tan fácil, pero siempre que encuentro una pequeña oportunidad lo hago y a veces sencillamente provoco la oportunidad. ¿Y cómo te sentís después de haberlo hecho? ¿Cómo me siento? Me siento estupendo. Me siento con más claridad mental, me siento con más serenidad, me siento con más confianza. Reduzco la fragmentación interior. Todos decimos buscar paz mental, pero scrolleamos sin parar en las redes, vemos una serie de Netflix tras otra, trabajamos más de lo que deberíamos, siempre estamos ocupados con algo. ¿Vos creés que ese ritmo, esa vida la elegimos? ¿O que en el fondo es una forma de escapar de lo que sentimos cuando estamos en silencio? Bueno, yo creo que nos hemos metido en una vorágine que genera muchos desafíos en la vida de las personas, mucha ansiedad, mucha tensión, mucho estrés crónico, mucho distrés y mucha enfermedad. No cabe duda que en nuestra sociedad tenemos cosas maravillosas. Pues podemos ir en coches muy cómodos, tener calefacción cuando hace falta, fresquito cuando hace mucho calor fuera. Entonces, desde el punto de vista técnico, hemos avanzado mucho. Lo que no creo que hayamos avanzado demasiado es en lo que más humanos nos hace. Hoy se sabe perfectamente, montones de estudios a nivel global, que la quietud, momentos de quietud, tomarse un respiro, la paz interior, tiene un impacto brutal tanto en el funcionamiento del cerebro como en el funcionamiento de cada una de nuestras células. Por ejemplo, el sistema inmune, el sistema que nos defiende frente a bacterias, virus y tumores, es extraordinariamente sensible. Tolera muy mal el ruido mental.
y le encanta la quietud. El cerebro, por ejemplo, repara montones de cosas y de procesos en la quietud, no en el ruido mental. Entonces, lo que yo creo que hemos perdido es un sentido de dirección. O sea, vamos, en España decimos una cosa que se llama ir como pollo sin cabeza. Es decir, el Homo sapiens sapiens ha pasado al ser humano que hace y hace, y a veces no se para a pensar para qué hace lo que hace. Yo en la época de cirujano, fueron casi 26 años, hubo momentos en los que me encontré en urgencias con situaciones realmente dramáticas, accidentes de coche, heridas por animales poco usuales pero muy peligrosos, etc. Y en ese momento que ves que te sobrecoge el escenario, una persona que quiera tomar decisiones correctas tiene que saber calmar su mente, aunque sea 10 segundos, 15 segundos, tomar 3 respiraciones, recuperar esa perspectiva necesaria para tomar una buena decisión. Por eso todas las prácticas meditativas, el mindfulness, etcétera, etcétera, están teniendo tantísimo impacto en el mundo. Fíjate, yo tengo un gran amigo que trabaja tiene una posición muy elevada en una empresa tecnológica y vive en los Emiratos. Él es español. Yo le tengo muchísimo cariño. Una persona de una capacidad y una persona además simpaticísima. Y un día viene a España, coincido con que yo estoy en España también, quedamos a cenar y me dice que le veo con un nivel de tensión brutal. Y le digo, ¿qué te pasa? Y dice, Mario, que no paro de tener reuniones, una detrás de otra. Y le dije, ¿hay alguien que te lleve la agenda? Y dice, sí. Dile que entre reunión y reunión te tiene que dejar 10 minutos. 10 minutos. Y tú en esos 10 minutos te voy a decir cómo aquietar la mente. Ahí termina, se vuelve a ir a los Emiratos, vuelve meses después, volvemos a quedar y me dice, Mario, un antes y un después en mi vida. ¿Por qué? Porque las reuniones te van tensando, necesitas concentración, tomar decisiones importantes. Que aciertes o no en la decisión, que sea correcta o no, tiene consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos suficiente riego en la corteza prefrontal, que es la que nos permite ver las cosas con claridad. Si yo estoy muy cansado, porque junto con la actividad que tengo en la conversación, tengo el ruido mental, hay partes del cerebro que empiezan a recibir menos sangre, entre ellos la corteza prefrontal. Entonces, cada vez las decisiones serán peores. Pero no solo eso, sino que además se produce lo que se llama carga alostática que deteriora el cuerpo. Por eso estaba tan hecho polvo y tan irritable, que es lo que me llamó la atención. Siendo una persona tremendamente educada, pero se notaba una tensión que no era la suya. En el momento en el que introdujo prácticas de quietud, 10 minutos entre reunión y reunión, reuniones que duraban 1 hora y media, en ese momento recuperó. Necesitamos hacerlo. Muchos hospitales del mundo ya lo hacen, se enseña a médicos, pacientes, centros tecnológicos. Ya, yo cuando empecé a enseñar en España meditación hace 30 años, todavía la gente miraba un poco raro. Hoy en día nadie te mira raro, porque además es compatible con todo, no tiene que ver con creencias religiosas. Es un aquietamiento de la mente. Una cosa que noté cuando medito de vez en cuando es que en ese silencio emergen emociones fuertes. Insuficiencia, inseguridad, celos, vergüenza, y duelen. Y a veces queremos hacer ese silencio, ese espacio, pero duele quedarse quieto en silencio. ¿Cómo hacemos para coexistir con esas emociones? Yo quiero que nos imaginemos, tenemos aquí una mesita, ¿verdad, Luca? ¿La ves? Sí, sí. La vamos a transformar en un estanque. Tiene agua, imagínate que tiene agua, un poco más grande. Yo miro hacia el fondo, quiero ver lo que hay en el fondo del estanque. Y no veo nada. ¿Por qué no veo nada, Luca? Vamos a jugar con posibilidades. ¿Por qué? Probablemente esté sucio. Muy bien, primera cosa, el agua está sucia. El agua está limpia. Capaz que te ves reflejado a ti.
el sol no está en una posición como para que me genere un reflejo. Capaz es muy profundo. ¿Mm? Capaz que es muy profundo. El fondo es muy profundo. El fondo es profundo, pero no tan profundo como para que no se vea. Capaz que estás muy lejos del estanque. Imagínate que hay un aire, un viento que está moviendo el agua. Ya puede estar el fondo cerca, ya puede estar el agua limpia, que con ese movimiento del agua no se ve nada, ¿a que no? Porque el agua está agitada, tú no puedes ver con el agua agitada. Eso es lo que hace nuestra mente. Nuestra mente genera ese ruido, esa agitación mental que impide que veamos. Entonces, nosotros empezamos a relajarnos, empezamos a aquietar esa mente y entonces, asómate, como si fuera un estanque, nos asomamos. ¿Y qué vemos en el fondo? En el fondo vamos a ver dos cosas. En el fondo de ese estanque, que es nuestra mente profunda, el inconsciente profundo o subconsciente, como le llamaba Freud, vamos a encontrar dos cosas, solo dos de entrada. Hay una tercera, pero más honda. Lo primero es lo que no nos gusta de nosotros, lo que no queremos reconocer, lo que nos negamos a nosotros mismos y por eso lo hemos metido en lo que se llama la sombra. No queremos saber nada de eso. El problema es que eso que no vemos está afectando a nuestra vida. Se está colando en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de actuar. Genera una insatisfacción y no conocemos el origen. Bien, entonces hemos visto eso que no nos gusta. ¿Qué reacción emocional produce? Incomodidad, ¿estamos de acuerdo? La primera, sí. La primera es incomodidad. Ahora déjame que te haga otra pregunta. Una vez que lo has visto, aunque te produce incomodidad, verlo, ¿es una buena noticia o no lo es? Sí. ¿Por qué es una buena noticia? Porque sos consciente de que está ahí. Exacto, porque solo si lo ves, lo puedes cambiar. Si no lo ves, seguirá actuando en tu vida y no sabrás por qué actúas así. Decía Jung que hasta que no llevemos a la conciencia lo que está en la profundidad del inconsciente, el inconsciente seguirá dirigiendo nuestras vidas y nosotros le llamaremos destino. ¿Qué ocurre? Que efectivamente es incómodo de ver. Y hay que ser capaz de aguantar ese dolor visceral. ¿Por qué lo aguantas? Porque entiendes que hay un sentido. Yo, que lamentablemente he tenido que dar tantos diagnósticos de enfermedades severas por mi profesión, es totalmente distinto que una persona encuentre en esa enfermedad un castigo, que se lo imagine, quiere decir, o que encuentre un sentido. Si encuentra un sentido, transita por la enfermedad de otra manera. ¿Cuántos enfermos te dicen, doctor, había un para qué en mi enfermedad? Entonces, en ese momento, cuando tú miras, la incomodidad no te la vas a poder quitar, porque es parte de nuestra humanidad. Ahora, si tú mantienes la mirada fija y aguantas la incomodidad visceral, esa incomodidad visceral dará paso a la celebración de que ahora, como puedes verlo, puedes cambiarlo. Pero no solamente vemos esto, es que también vemos enormes recursos que estaban dormidos y que solo aflorarán cuando abracemos la sombra. Porque el recurso es accesible si tú abrazas la sombra. Tú no puedes quedarte con el recurso y no quedarte con lo otro. Van juntos. El paquete y el envoltorio, o sea, el regalo y el envoltorio van en la misma unidad. Entonces, por eso tenemos que ser capaces de aguantar la incomodidad visceral sin utilizar la culpa, utilizar la vergüenza. Al verlo podemos experimentar tristeza, y deseo de arrepentimiento. Eso es maravilloso. Madre mía, no lo había visto yo.
tengo que hacer algo para reparar. Eso es diferente a utilizar lo que has visto para atacarte, para culparte y avergonzarte. ¿Cómo no lo he visto antes? ¡Qué desastre soy! Tú no eres ningún desastre. Cometes errores, cometemos errores como todo ser humano. Esto es fundamental, fundamental. Ver eso que no queremos ver, aguantar la mirada, aguantar la incomodidad visceral, permitir que las emociones emerjan, porque después de la cruz representa ese sufrimiento, está la luz. Y me da mucha curiosidad saber cuál fue una de esas partes tuyas que viste ahí y que te generó incomodidad. Pues mira, estaba haciendo un retiro en las montañas rocosas en Colorado de 11 días en silencio, 11 días los 11 en silencio. Y yo meditaba bastantes horas, lo único de vez en cuando consultaba WhatsApp porque estaba muy lejos y quería saber cómo estaba la familia, etcétera, pero nada más. Y no fue fácil porque la mente entra. Y un día dando un paseíto por las rocosas, de repente, porque esto te viene de repente, se calmaron las aguas y vi en el fondo gestos de egoísmo, rasgos de egoísmo que no había visto en mí. Me eché a llorar, porque es lo que pasa. Permití que ese dolor surgiera, que esas lágrimas afloraran, que esa vulnerabilidad encontrara una salida. Y fue muy bonito porque, aunque obviamente son emociones incómodas, no son emociones agradables, después de eso sentí un alivio, sentí una alegría y vi una claridad sobre cómo debía proceder. Entonces esto es muy importante. Decía el propio Jung, lo que se resiste persiste, lo que se abraza te transforma. Cambiando de tema un poco. Hoy en día tenemos todo al alcance de un clic. Comida, respuestas, entretenimiento, conexión. Pero, ¿qué pasa cuando esa comodidad nos aleja del esfuerzo, del conflicto, del crecimiento? ¿Estamos pagando un precio por no incomodarnos nunca? Vamos a ver, nosotros tenemos que distinguir lo que es el bienestar subjetivo de la felicidad. El bienestar subjetivo es el goce de los sentidos. Si mis sentidos gozan con un clic, obviamente voy a hacer ese clic. Me van a traer una comida, me van a traer una bebida, lo que yo quiera. Sin embargo, ese clic solo te puede dar el goce de los sentidos. Lo que no te puede dar es el gozo del corazón. Porque el gozo del corazón es fruto de un proceso de autodescubrimiento. Es fruto de un proceso de reconexión con uno mismo, de abrazar nuestra vulnerabilidad, trascenderla y crecer más allá y conectar con nuestra divinidad, con esa partícula divina que hay en nuestro interior. Y eso es un proceso de humanización. Y eso nunca va a suceder con un clic. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona no hace ese viaje interior, un viaje de descubrimiento, no solo de uno, sino descubrimiento de los demás, un viaje de encuentro, cuando eso no lo busca, la insatisfacción que tiene, porque el ser humano tiene anhelo de trascendencia, anhelo de plenitud, anhelo de felicidad, tiene que taparlo con clics, que ya no solo cubren necesidades, sino que son fuente de distracciones. ¿De qué tenemos que distraernos? De esa búsqueda que no queremos hacer. ¿Por qué? Porque de entrada te pide muchas cosas, te pide dedicación, te pide esfuerzo, te pide compromiso, y eso no gusta de entrada, pero al final te da tanto, mientras que el otro no te pide prácticamente nada, que hagas así con el dedo, te lo promete todo, pero luego te deja vacío.
Entonces, no es que sea lo uno o lo otro, es que hay que saber lo que te da lo uno y lo que te da lo otro. Otra cosa que veo bastante es que vivimos en una sociedad que mide cada vez más las cosas por éxito, retorno, utilidad. Pero ¿qué pasa con lo que hacemos por amor, por arte, por locura? ¿Hay todavía espacio para lo que no da beneficios inmediatos, pero sí da sentido? Es otra maravillosa pregunta, Luca. Yo recuerdo una vez en un máster que yo era profesor y en un momento determinado una persona, en este caso una alumna que había acabado la carrera, está haciendo el máster, pues empezó a hablar del tema del éxito y dijo, pues yo tengo un amigo que como escritor es un verdadero fracaso. Y le pregunté, háblame de él. Y dice, pues mira, tiene una ilusión enorme por publicar un libro, ha publicado un libro, pero solo ha vendido 400 ejemplares, un verdadero fracaso. Y le dije, ¿y cómo se siente él? Dice, él feliz. Digo, ¿y por qué le llamas tú fracasado? La felicidad no te la puede diagnosticar la sociedad. La sociedad te puede decir el poder que tienes, la influencia que tienes, el dinero que tienes, la estatura que tienes o determinadas cosas del mundo más de los sentidos. Lo que la sociedad no puede decir es lo que a ti te hace feliz, porque eso lo tienes que descubrir tú. Y cada uno descubre la felicidad en un sitio. Yo me encontré una vez dando unos cursos a una empresa de turbopropulsores con un pastor, le faltaba un ojo, tenía la mitad de los dientes que tiene normalmente un ser humano y podía dar un curso sobre felicidad. Pero me he encontrado personas muy exitosas en la vida, profundamente infelices. Entonces, la felicidad no es que haya que buscarla fuera, hay que descubrirla dentro. Somos felices, pero no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no conectamos con el interior. Tú fíjate, es mucho más importante para la felicidad con quién estás que dónde estás. Mucho más importante. Tú estás en un sitio maravilloso, súper lujoso, pero estás con personas con las que no conectas y no es una experiencia que quieras repetir. Tú estás en un sitio sencillo, con personas con las que conectas y quieres repetir una y otra vez. Pues imagínate la importancia que tiene estar sentado contigo mismo, conectado contigo mismo. ¿Cómo no va a ser una fuente de felicidad? Pero para conectar contigo mismo tienes que conectar con lo que hay en tu interior y no dejarte seducir por lo que hay en el exterior. ¿Quiere decir que lo que hay en el exterior es malo? ¿Cómo va a ser malo? Disfrutamos de cosas maravillosas, pero no puede sustituir lo de fuera a lo que hay dentro. ¿Qué ocurre? Que si damos más peso a lo que hay fuera que a lo que hay dentro, nunca buscaremos dentro. Y ese anhelo de profundidad lo tiene todo ser humano. Por eso hoy en día hay tanta distracción porque no queremos mirar. Hay gente que me ha dicho que le da miedo mirar porque cree que lo que va a encontrar es malo. ¿Cómo va a ser malo? Eso es como si tú ves un cuadro de Van Gogh y dices, ¡qué desastre! Tú nunca podrás decir que un cuadro de Van Gogh es malo. ¿Por qué? Porque fue pintado por un gran artista. ¿Cómo puedes decir que el fondo de un ser humano no vale la pena cuando fue creado por el más grande de los artistas? Podrás decir... Podrás decir... Aplauso al más grande de los artistas. Podrás decir que su forma no te gusta, que su expresión no te gusta, que su manera de comportarse es mejorable. Naturalmente que sí.
pero no puedes decir que su fondo no es bello. Porque su fondo está ya muy bien descrito desde el mundo aristotélico: unidad, verdad, bondad y belleza. Fíjate, ¿qué busca Fragmentados? Mira el logo. Fragmentados lo que busca es unidad, ¿sí o no? 100%. Donde hay unidad, ¿no te parece que hay verdad? ¿No crees tú, Luca, que entre lo que tú y yo hablamos, tú eres una persona muy joven y yo tengo mucha juventud acumulada? ¿No crees tú que es más fácil que aflore una determinada verdad si tú y yo estamos conectados? Sí. No hay más belleza en una conexión que en una división. No hay más bondad en una conexión que una división. Pues eso es lo que tenemos dentro. Eso es lo que nos estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de ideas tan equivocadas de quiénes somos. Vamos, de hecho no tenemos ni idea de quiénes somos. Si supiéramos quiénes somos, no quiénes creemos que somos, habría un antes y un después en nuestras vidas. Un antes y un después en nuestras vidas. Porque entonces nadie se consideraría un juguete roto. Nadie se consideraría un ser defectuoso. Nadie se consideraría un ser que no es digno de ser amado. Consideraría que tiene defectos, que comete errores, que tiene imperfecciones, pero que en su esencia solo existe la perfección. Somos horizontes verticales. Conectamos el mundo del espíritu, el mundo de la perfección, con el mundo horizontal, el mundo de la materia, la forma, el tiempo y el espacio. Y esa es nuestra belleza, esa es nuestra singularidad, eso es lo que nos hace humanos, ser horizontes verticales. Hablando de la conexión, me ha pasado y veo que pasa mucho que a veces estás rodeado de personas, pero no logras conectar. No logras como pasar esa barrera, esa pared invisible que hay. ¿Vos crees que esto tiene que ver con nuestra falta de vulnerabilidad hoy en día? ¿Con verla como una debilidad en vez de verlo como coraje? Esa es una pregunta de muchísimo calado. Y yo te diría lo siguiente. Nosotros, de manera natural, estamos llamados a conectar. Ponemos una serie de barreras, una serie de resistencias a que esa conexión se produzca. Pertenecemos al 0,01% de las especies de las que se tiene registro fósil y que siguen vivas. Y ha sido fundamentalmente por nuestra capacidad de conectar, de colaborar. Tenemos todo un sistema que se llama sistema de neurocepción que de forma un poquito consciente y fundamentalmente inconsciente está leyendo tu rostro, está leyendo tu tono, está leyendo tus microgestos y me está diciendo a mí, Mario, ¿estar con Luca es seguro o estar con Luca no es seguro? Obviamente en un entorno como el que estamos aquí no es un peligro en la seguridad física, pero sí un peligro a ser juzgado, a no ser admitido, a no ser valorado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como nosotros hemos perdido esa conexión con lo profundo y no podemos contestar a la pregunta ¿quién soy yo?, tenemos que buscar la respuesta en los demás. Pues somos espejos frente a espejos. Entonces, yo ya voy a la conexión, yo ya voy a la relación con una inquietud. ¿Cómo me verá Luca? ¿Me verá como una persona válida, digna de estar en Fragmentados, no digna de estar? ¿Me aprobará? ¿Me suspenderá? Y eso me pone en tensión. ¿Qué está sucediendo? Que no te estoy viendo en tu esencia. Lo que me importa no es la conexión con tu ser. Lo que me importa es saber cómo me vas a juzgar. En el momento en el que tú te acercas a un ser humano y le transmites con una mirada apreciativa, que la valoras a esa persona, independientemente de lo que dice, independientemente de lo que hace, que hay algo profundo en su interior que reconoces y celebras, automáticamente empieza a producirse la conexión.
Yo he visto cosas absolutamente sobrecogedoras cuando una persona ha sido capaz de desarrollar una mirada profundamente apreciativa y ha sido capaz de calmar a una persona que estaba súper tensa o súper agresiva simplemente con la mirada. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos la posibilidad de reconectar con esa esencia en la cual todos nos damos cuenta de que somos uno. Y lo voy a explicar con una metáfora, es muy antigua, pero me parece de lo más bonito que he oído nunca. No sé, tiene muchos siglos. ¿A ti te gusta el mar? ¿Cómo? ¿Te gusta el mar? Sí, me encanta. ¿Y qué ves en el mar normalmente? ¿Qué hay en el mar? Te voy a dar una pista. Olas. Olas. Bien. ¿Qué pasaría si cada ola, Luca, solo se fijara en la forma y se olvidara del fondo? Que entraría en un sistema de comparación. Esa ola es más alta que la mía. No me gusta. Esa tiene más espuma que yo. No me gusta. Esa es más pequeña que yo. Ya era hora. Separación. Muerte porque sé que cuando llegue a la orilla desaparezco. Angustia. Pero ¿qué ocurriría si yo como ola, reconociendo que no hay una ola igual, que las formas son todas diferentes, reconociera que en el fondo todas somos mar? ¿Entiendes que entonces la diferencia la celebraría porque lo diferente no lo vería como distante? Cuando una persona se desconecta de su fondo y se queda pegado a su forma, empieza a sufrir. Cuando una persona reconoce que todos tenemos formas diferentes, pero compartimos el mismo fondo, en ese momento conectas. ¿De qué se trata, por tanto? De entrenar la mirada para buscar en la otra persona lo que está más allá de la forma, el fondo. Y en el momento en el que tú conectas con eso, la conexión está hecha. Celebremos. Última pregunta, Mario. Todos sabemos que se viene un futuro lleno de cambios. Y a muchos nos cuesta soltar personas, soltar trabajos, soltar versiones de nosotros mismos. ¿Qué aprendemos cuando nos animamos a decir adiós y cerrar esas puertas? ¿Y qué fue lo que más te costó soltar a ti? Muy bien. ¿Haces un ejercicio conmigo? Inspira. Expira. ¿Qué te cuesta más, inspirar o expirar? Expirar. Vuelve a hacerlo. Inspira. Expira. Es que tú haces... Pero si normalmente la inspiración es un acto donde tienes que mover la musculatura. Diafragma baja, los intercostales se aplanan las costillas. Es un esfuerzo muscular. Sueltas. Lo que más cuesta es inspirar. El mayor gasto energético es inspirar. Lo que pasa es que tú haces una respiración forzada, que es otra forma de respirar, entonces tú contraes. Pero si no, si lo hiciéramos de forma natural, inspiras y expiras. Por tanto, desde el punto de vista biológico, lo más fácil es soltar, expirar. Desde el punto de vista psicológico, es lo más difícil, soltar. Es lo más difícil, soltar. Soltar el apego, soltar mi historia mantenida sobre esto, nos cuesta soltar. Pero fíjate, cuando tú inspiras, ¿qué llega a tus células? Oxígeno. Oxígeno. Eso quiere decir que todos tenemos que recibir información y aprendizaje de otras personas. ¿Estamos de acuerdo? La persona que cree que lo sabe todo ha dejado de inspirar, ha dejado de llevar nueva información, nuevos conocimientos a sus células. Por eso es importante que todos aprendamos cosas
de cómo operar con la inteligencia artificial o con otras cosas. ¿Qué ocurre cuando tú no expiras? Imagínate que dejaras de expirar. A ver, inspira, retiene, no sueltes, a ver lo que aguantas. No me digas que eres buzo, porque entonces no estamos aquí hasta mañana. Unos minutitos. ¿Por qué sueltas? Porque no puedes más. ¿Y por qué no puedes más? Porque hay un centro que está midiendo exactamente tu nivel de CO2. Si el nivel de CO2, que es lo que tendrías que echar en la aspiración, no aumenta porque no lo echas y las células siguen con su metabolismo, empieza a bajar el pH de la sangre. Si el pH de la sangre baja por debajo de un nivel, se paran todas las células. Imagínate, pues aunque no quieras. Lo que nos pasa cuando no soltamos es que acumulamos toxicidad. Nos pasa igual. No, yo siempre he hecho esto así y no quiero aprender nada nuevo. Te quedarás atrás. Esto siempre se ha hecho así y no quiero abrirme a explorar algo que a lo mejor es mejor. Te quedarás atrás. Nos cuesta soltar, porque no es que tengamos preferencias, es que nos aferramos a las cosas, nos apegamos a las cosas. Es lógico que tengamos preferencias, es tremendamente humano, pero quedarse apegado es un problema. Mira, yo he vivido la revolución de la cirugía y es una fortuna. Yo he vivido el paso como cirujano de cirugía abierta, grandes cirujanos, grandes incisiones, a cirugía laparoscópica. ¿Cuánto costó soltar? Resulta que antes podías operar en 3 dimensiones, porque veías en 3 dimensiones. Yo veo este vaso en 3 dimensiones, afortunadamente. Y ahora resulta que te quitan una dimensión, porque ves en 2, en un monitor. Tienes que soltar una dimensión, por favor. Resulta que antes podías introducir las manos en la cavidad abdominal, tocar estructuras con los dedos. Un cirujano tiene que desarrollar una gran sensibilidad digital. Y resulta que ahora opero desde fuera. Tengo que soltar eso también. Yo me había hecho con un instrumental, algunos incluso me lo habían diseñado, que era como mi segunda mano. Y resulta que ahora me cambian el instrumental y tengo que soltar. Menos mal que solté. Menos mal que me formé en cirugía laparoscópica. Menos mal que aprendí a operar en 2 dimensiones, a no poder introducir la mano en las cavidades de los pacientes y a utilizar nuevos instrumentos. ¿Sabes por qué? Porque si no, me habría quedado fuera de la cirugía. Porque las ventajas de la cirugía laparoscópica son tan grandes. Paciente que se va antes a casa, menos trauma en los tejidos, menos tamaño de la incisión. Me hubiera quedado fuera. Hubo cirujanos buenísimos que no quisieron soltar. Se quedaron fuera. ¿Qué no hay que soltar? Principios fundamentales de la cirugía. ¿Qué no hay que soltar? Principios básicos del ser humano. ¿Qué no hay que soltar? Valores fundamentales que guían nuestra existencia. Eso no se suelta. Eso es innegociable. Tratar bien a las personas, eso es un valor. Buscar el encuentro es un valor. La empatía es un valor. La compasión es un valor. La excelencia, la búsqueda de excelencia es un valor. Eso no hay que soltarlo. Pero otras cosas es importante soltarlas. Porque si no sueltas, no puedes volar. Un globo aerostático. No, le ponemos mucho aire caliente. Sí, pero usted tendrá que soltar algo de lastre. No, yo no suelto lastre. Bueno, usted entonces navegará a 5 metros de aquí. Parecerá un canguro, hará pum, pum. Pero no podrá descubrir nuevos horizontes. Entonces, tenemos que aprender a soltar. Y no es fácil. Porque claro, nos hemos quedado aferrados a eso. Pero poquito a poco. Todos podemos aprender pasito a pasito. Muchas gracias, Mario, profundamente por estar acá.
Y muchas gracias a todos por haber venido esta noche.